Buenas tardes, distinguidas autoridades, miembros del Consejo Directivo, compañeros y compañeras docentes, compañeros técnicos docentes, jóvenes estudiantes de la universidad más linda que tiene el país, de aquella universidad que ha trascendido, que trasciende día a día, pero que esa trascendencia la va realizando en función de lo que vamos realizando. Geniales las palabras de Cristina, geniales, cuando decía, empecemos por los valores, empecemos por los principios, empecemos por el compromiso, empecemos por aquellas cosas que nos hacen grandes. Aquello que nos hace grande es aquello que nos diferencia. Y aquello que nos diferencia es aquello que nos identifica como Universidad Central del Ecuador. Es un gusto el día de hoy conversar con compañeros con alto nivel de formación, con jóvenes estudiantes que estoy seguro van a dar lo mejor en este proceso. No hay mejor aprendizaje que enseñar a nuestros colegas, amigos y a quienes van a ingresar a esta gloriosa Universidad Central. Gracias, José Luis, por la invitación. Aunque no estemos en la universidad en algún momento, vamos a estar allí porque el compromiso social nos requiere aquello. La poca experiencia es desde el sector rural hasta tener la linda opción de trabajar en la Universidad Central. Gracias a las autoridades y vamos a comenzar, vamos a aprovechar el tiempo, siempre pensando en que podemos hacerlo mejor, en que somos los mejores. Y cuando nuestro pensamiento esté relacionado con hacerlo mejor, todas nuestras prácticas educativas y lo que hagamos en el proceso de formación será pensando en que somos los mejores para los mejores. Vamos en esta semana a conversar, posiblemente muchos de los compañeros ya tienen un alto conocimiento, va a ser un cruce de ideas, un reafirmar algunos de los conocimientos que están allí. Tengo la suerte de conocer en la práctica todo este sistema de evaluación, desde el enfoque de la universidad, desde la enseñanza de la cátedra, como fundamentalmente desde la parte práctica, desde la parte operativa, desde las aulas, desde la gerencia del proceso pedagógico. Y jóvenes estudiantes, fundamentalmente para ustedes, vamos a ir trabajando poco a poco, vamos a ir consensuando algunas ideas, vamos a ir plasmando algunos elementos que están allí desde la teoría, por supuesto la teoría, la que les enseñaron en las aulas, pero también considerando los elementos prácticos, pragmáticos de lo que pasa en el sistema educativo actual. Los problemas que también lo vivimos, como el rector de la Unidad Educativa Municipal Sucre, por supuesto que me permitió conocer todos los problemas que se presentaron en el proceso de evaluación, en el proceso administrativo, y eso va a permitir configurar esta charla o este trabajo que lo vayamos realizando esta semana en función de aquellos elementos, de lo que dicen los elementos teóricos, pero también fundamentalmente lo que nosotros vamos a ir aplicando en el aula, en los procesos áulicos, donde realmente se genera la calidad educativa. Así que Cristina, me sumo a sus palabras, es la mejor institución y hoy vamos a ir aprendiendo para poder luego enseñar y aprender dos veces. Vygotsky habla de la mediación vygotskiana, ¿no es cierto? Y este es uno de los elementos fundamentales de poner en práctica esos elementos teóricos que están determinados allí. Posiblemente los docentes tenemos un sistema lingüístico posiblemente diferente al de los estudiantes, pero va a ser mucho más rico lo que ustedes sean capaces de hacer con aquellos jóvenes que se suman con aspiraciones, con deseos de ser docentes de esta prestigiosa institución. Así que vamos a partir, ¿no es cierto? Va a ser más vale un diálogo. Tengo allí todas las personas que están allí presentes. Estaba leyendo el otro día y quiero invitarles a ustedes, no como obligatoriedad, no creo jamás en la obligatoriedad.
Creo mucho en la capacidad de reflexión, de pensamiento, de análisis, de crítica, en el que un autor indica que cuando nosotros estamos en este aprendizaje virtual, si tenemos apagadas las cámaras, aprendemos un 25% menos. ¿Qué tal? Un 25% menos porque podemos estar nosotros allí presentes físicamente, pero posiblemente por la sala, por el comedor, por el dormitorio, esté sucediendo algo que nos lleva la atención en la que estamos desarrollando, nos lleva a otros elementos. Entonces pedirles de manera muy especial, de acuerdo a las facilidades. Si es que alguien no lo puede hacer, tampoco tenemos que exigir, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a las facilidades, por concepción personal, por concepción propia, prender las cámaras, porque esto va a ser un diálogo. Al inicio me interesa mucho en mi proceso de formación, en las capacitaciones que damos también en la institución educativa, me interesa mucho hablar de lo que son los modelos mentales, porque en función de esos modelos mentales vamos a mirar nuestra realidad, vamos a ejercer nuestra práctica docente. Y en base a eso quiero pedirles de manera muy especial, jóvenes y compañeros, prender las cámaras para poder hacer preguntas. No va a ser una exposición desde el único direccionamiento de Richard Fierro para todos, sino de Richard Fierro para el diálogo, para fortalecer la parte crítica, el análisis. Y quiero pedir de manera muy especial, si algún compañero o compañera, si algún joven estudiante tiene la opción de aportar a lo que estoy diciendo, bienvenidos. Así que el trabajo es conjunto, todos vamos a ir sumando. Peter Sengel habla que 2 más 1 es más que 3. 2 más 1 es más que 3. Significa, jóvenes, significa, compañeros, que las capacidades de todos va a generar esa sinergia, ese trabajo colaborativo que hoy tanto se habla, pero que hay que poner en la práctica. El debatir, el conversar, el aportar va a ser fundamental para este trabajo. No tengo varitas mágicas, jamás lo tendré. Tengo inquietudes, es necesario cambiar, dice un pedagogo, la pedagogía de la pregunta, ¿no es cierto?, de la respuesta, porque yo pido, en función de una pregunta, estoy esperando respuestas. Y ahora es necesario cambiar a la pedagogía de la pregunta. ¿Y por qué se dan esto? ¿Y para qué? Y el aprendizaje va a estar allí. Entonces, en concordancia con aquello, José Luis, si me permites, por favor, compartir un pequeño material que se ha preparado. Gracias. Este material es también compartido con el magíster Pablo Romo, que tuvo la gentileza de socializar para poder trabajar también en forma conjunta en algún momento en la carrera. Y vamos a ir viendo, y vamos a solicitar la participación de los jóvenes, de los compañeros, que requieran dialogar, que requieran cuestionar. Vamos a estar cuestionando esto de la evaluación. Posiblemente es un tema que ha estado allí pendiente durante algún tiempo, desde 32 años atrás que ejerzo la docencia. El problema de la evaluación ha sido un problema crítico. Hay toda una teoría allí, pero de esa teoría, ¿cuánto realmente estamos llevando a la práctica, al aula? ¿Sí? Entonces, tenemos allí, y la primera pregunta, y la primera inquietud, y la primera interrogante, obviamente luego de mirar todo lo que vamos a analizar durante estos días, está determinado por los siguientes elementos. Luego de dar a conocer estos temas que vamos a desarrollar, vamos a mirar algunas figuras que se encuentran allí, algunos gráficos. Tenemos ahí a una Mafalda que también es dura y es cuestionadora con el sistema educativo y también con los procesos de evaluación. Y tenemos allí, primero vamos a ir definiendo lo que es o conceptualizando lo que es la evaluación educativa. La evaluación en el contexto del reglamento a la LOEI, pero también a la LOEI. En Derecho Público, jóvenes estudiantes, especialmente para ustedes que están en proceso de formación. En Derecho Público hay que hacer
lo que está escrito. Si usted quiere ir registrando algunos de estos elementos que van a ser claves, no solamente para poder socializar con sus compañeros, sino fundamentalmente para su vida, vaya registrándolo. Entonces, la primera idea es, en derecho público hay que hacer aquello que está escrito. Y aquello que está escrito tenemos allí la ley, la constitución, la ley, los reglamentos, acuerdos ministeriales, circulares, todos esos elementos que le están regulando al sistema educativo para que nosotros tengamos los lineamientos necesarios para este trabajo, para hacer eficiente nuestro trabajo. La evaluación en el contexto de la reforma, las destrezas con criterio de desempeño y cómo evaluar, cómo ir relacionando todas estas locuras que se encuentran allí presentes, cómo relacionar el currículo con los procesos de evaluación que tienen que ver esas codificaciones con la evaluación y con el INEVAL. Todos esos elementos vamos a ir interrelacionando para que usted tenga toda la claridad de un trabajo mucho más técnico, mucho más teórico, pero mucho más profesional cuando usted dé a conocer a sus compañeros, pero también cuando usted ejerza la docencia. Los principios curriculares, las funciones de la evaluación, la diferencia entre evaluación y medición, posiblemente muchos nos quedamos en la medición, los tipos de evaluación, las etapas de la evaluación, características de los instrumentos de evaluación, las técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación. Posiblemente ustedes ya en la malla curricular en esto. Vamos a ir refrescando algunas ideas, consensuando para tener criterios unánimes que nos permita tener líneas de acción claras a nivel de Universidad Central del Ecuador. Y quiero preguntarle a Jefferson. Jefferson está allí. ¿Qué le trae a la memoria este gráfico? Jefferson Cadena fue un alumno mío, ¿no es cierto? En algún momento estábamos allí y tuve el gusto de ser su compañero maestro. Sí, profe, buenas noches. Buenas tardes, noches, no sé. ¿Qué mensaje le da esta primera diapositiva, Jefferson? La de Seward de Yerby, que recién se me cargó. Pues que estamos llegando solo a lo más superficial de las cosas, porque es lo más típico de un mensaje, bueno, que yo he visto en mensajes superficiales, es que solo ve lo que está dentro de su vista, no interioriza realmente lo que se está mirando, observando. Gracias. Fernando Velarde, por favor, ayúdeme. ¿Qué significará esto? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Si yo quiero evaluar esto, ¿cuál es la calificación que tendría este estudiante? El audio, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Estamos viendo de una manera, estamos resolviendo algo matemático, ¿no es cierto? Es posible que estemos simplificando las cosas, pero asimismo lo estamos viendo de manera muy superficial. Es simplemente un proceso lógico, pero ahí nos queda todavía la duda de que si hablamos obviamente de evaluación, requerimos hacer muchas cosas más. Y ahí viene el Ya, asunto de evaluación, siempre es un proceso. ya, es un proceso. Vamos a ir viendo esto, ¿no es cierto? Y de pronto, Ángela García, vamos a prender el micrófono y vamos a ubicar allí, dice hallar X. Y de pronto un estudiante coge y dice, aquí está. ¿Qué le trae a usted? ¿Qué significado tiene esto para usted? Y el profesor le ha puesto cero. Simplemente no entendió el contexto, o sea, creo que el estudiante no tiene la información necesaria que X es un número o tal vez no presta atención y es por eso que se está saltando todo el proceso y simplemente está aplicando el sentido literal, tal cual. En sentido literal. Eh, Aquí tengo a Ruth que estaba de compañera de maestra de ceremonias, ¿no es cierto? Ruth, a ver, ahí, ¿cuánto le pondría a su estudiante? Igual que el profesor que dice cero, ¿le pondríamos?
No, no le pondría 0. ¿Cuánto le pondría? ¿20? No creo que tampoco el 20, pero sí tendría que analizarlo el por qué hizo de esta manera el proceso. Gracias, Ruth. El por qué, ¿no es cierto? Entonces, el primer elemento que vamos a ir trabajando es el por qué en evaluación. ¿Y por qué se dan ese tipo de situaciones? ¿Por qué mi estudiante no está entendiendo? ¿Por qué no me hago entender? Y eso tiene que ver con el proceso de evaluación. Vamos a la siguiente. Y Francisco Rojas, tengo allí en la cámara, ¿no es cierto? Francisco Rojas. ¿Alguien de matemática puede decir, a ver, yo sé de matemática, ¿qué quiso decir el estudiante aquí? Si hay estudiantes de matemática, si hay compañeros de matemática. El mismo Panchito es de matemática. Claro que sí. El mismo Panchito. A ver, Panchito, vamos a ver. Yo le pondría 20. Le pondría 20. ¿Por qué le pondría 20? A ver. Porque falta instrucciones ahí. Entonces lo que tendríamos que poner ahí es que resuelva la ecuación con todo el proceso. Y efectivamente no hay el proceso. Entonces, si vamos al proceso, solamente vamos a poner una respuesta directa. Efectivamente ahí falta. Entonces, de acuerdo a la instrucción que esté, se le puede dar una calificación. En este caso, ahí prácticamente ha hecho una cancelación, diríamos aquí, de estas variables NN y lo canceló. Entonces, efectivamente está mal ahí, ¿no? Pero si damos una instrucción adecuada, entonces ahí tendremos un proceso de evaluación correcto. Muchas gracias. Llegó a 6, que significa 6, ¿no es cierto? Aquí viene otra. Expandir, ¿no es cierto? Tenemos ahí paréntesis A más B, exponente N, ¿no es cierto? Y lo que hace el estudiante es expandir, ¿no es cierto? Y sigue ampliando. Es parte de lo que nosotros tendríamos que seguir analizando. Y vamos a ir para acá. Este es uno de los temas que es clave y que hizo un cambio transformacional en lo que son los procesos de inclusión en evaluación. Y ahí voy a pedir a Brian Sáenz, que por favor nos ayude interpretando esto, y Maite González luego va a reforzar aquello que diga Brian. Ya, que obviamente siempre se establecen evaluaciones para todos, pero nunca se establecen evaluaciones con actitudes y habilidades que pueda tener esa persona, porque otra persona tal vez no lo tenga. Es muy complicado mantener una evaluación particular para cada persona, por eso se lo hace de manera estandarizada, pero como lo vemos en la imagen, no todos tenemos la misma habilidad para hacerlo. Gracias, Brian. Vamos con Maite. Bueno, la imagen un poco refleja incluso lo que significa el examen estandarizado de ingreso a la universidad, que es un examen para todos sin medir efectivamente lo que decía el compañero, ¿no? Las capacidades, las habilidades, incluso los diferentes tipos de razonamientos y de pensamientos de cada uno, y el tema principal respecto a las aptitudes, ¿no? A qué yo me oriento más. Y eso no está tomado en una evaluación que sea estandarizada, y más bien solo busca un único camino, no da alternativas. Sabemos que las condiciones de la educación en el país no permiten, cuando hay estudiantes de más de 40 estudiantes en un aula, para hacer una evaluación individualizada, pero creo que como maestros sí debemos efectivamente un poco interiorizarnos también en lo que pasa en cada uno de los estudiantes para poder llegar a ellos y principalmente para poder evaluarlos. No es lo que veíamos en los ejemplos que el profe nos ponía hace un momento, ¿no es cierto? Y el magíster Panchito Rojas decía, yo le pondría 20, porque efectivamente no es un error del estudiante, sino es como cada estudiante mira una realidad concreta que nosotros no vemos y que ellos sí lo miran. Muchísimas gracias, geniales comentarios, les agradezco a todos. Quiero terminar esta parte con Jairo Tulcán, que nos ayude por favor, cómo ir sintetizando todos estos gráficos y relacionarlos a lo que es la evaluación educativa. Bueno, el proceso evaluativo implica muchos parámetros.
evaluar. ¿Sí? No todos están en la misma capacidad de ser de la misma forma. Muchas veces nosotros nos centramos en lo que el profesor quiere de respuesta, más no en lo que el estudiante puede dar de respuesta. ¿Sí? Recuerdo las famosas preguntas de ¿qué opina usted? Y si el estudiante opinaba lo contrario que el profesor le ponía a cero. Entonces no era la opinión del profesor la que se quería, la del estudiante la que se quería evaluar, sino la opinión del profesor. Entonces, ante esta diversidad de criterios que tienen los estudiantes, se debe proponer diversas formas de... Genial, gracias. Diversas formas, diversas posibilidades. Pero la pregunta es la siguiente, y aquí están los jóvenes estudiantes. Podemos hablar lindo, un discurso súper amplio, una gama de conceptos, de definiciones, de propuestas, pero ¿cuánto realmente eso va al proceso cotidiano? ¿O nos centramos eminentemente en pruebas objetivas y reducimos todo ese concepto de evaluación en unas pruebas de ensayo? ¿Y cuánto es como docentes nosotros queremos que nuestros estudiantes escriban lo que nosotros pensamos? Y aquí es la parte que cerramos esta situación. Y el que no haya entendido, que levante la mano. Pregunta la maestra. Y de pronto Richard ahí, que tiene necesidades educativas especiales. Veamos, Manolito, vamos a ponerle Richard allí. ¿Qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar Joaquín Lavado, cuyo seudónimo es Esquino? Y vamos para acá, vamos a entrar ya a lo que es la primera parte. Y me encantaría que ustedes jóvenes, que ustedes compañeros maestros, esto no es más de 5 minutos, la primera parte, ya para entrar al tema de evaluación, pero que es importante y trascendental trabajar en esos modelos. ¿Qué es lo que estamos nosotros demostrando, dando, replicando lo que es evaluación educativa? Y la pregunta que voy a hacer allí, o el pedido que voy a hacer, es el siguiente. Con 4 líneas rectas vamos a unir estos 9 puntos. Posiblemente algunos ya saben, ¿no es cierto? Los otros vamos a intentarlo. Con 4 líneas rectas vamos a ubicar estos 9 puntos, vamos a chocar, vamos a topar estos 9 puntos, vamos a hacer la intersección en estos 9 puntos, no debe quedar uno solo. Tenemos 1 minuto para aquello, háganlo. Si tienen, voy a pedir que tengamos un cuaderno porque luego viene otra actividad que también es importante para empezar cuestionando lo que estamos haciendo nosotros como docentes o como estudiantes hemos hecho en nuestra práctica docente. Listo. Queremos ver las manitos de quienes lo lograron. ¿Quiénes lo lograron? Con 4 líneas rectas, sin levantar la mano, unir estos 9 puntos. Quien lo haya logrado, me encantaría que nos ponga el gráfico en la pantalla, ¿no es cierto? Allí, para decir, lo logramos. No veo. Inténtelo. Con 4 líneas rectas. Brian Villasís creo que lo tiene porque tiene alzado la mano, Richard. A ver, Brian, si nos indica Brian, por favor. Gracias, José Luis. Yo tengo limitaciones en mirar a todos. Te agradezco. A ver. Brian, ¿está allí?
Listo. Listo, Brian. Chévere. Gracias. Compañeros y jóvenes estudiantes, si nosotros ubicamos esta posibilidad de seguir realizando estos ejercicios, de ir buscando posiblemente quedarnos en este cuadrado, posiblemente la respuesta no está allí. Eso pasa con el sistema educativo y con lo que es la evaluación fundamentalmente. Tenemos esquemas que son allí definidos y esos esquemas no me permiten a mí mirar todo el contexto de lo que significa evaluación educativa. Y son estructuras de pensamiento que como yo aprendí o como a mí me dio buen resultado este proceso, lo sigo repitiendo año tras año. Si me ayudan, yo no sé cómo borrar cuando está rayada la pantalla. Gracias, muy gentil. Este es otro elemento Y voy a pedir a todos, los que podamos prender la pantalla, va a ser este siguiente dibujo, por favor. Mire, va a dibujar en 15 segundos, 3 objetos que yo les indicaré. Luego, apenas terminen los 15 segundos, usted va a colocar así en su pantalla, por favor, para que todos podamos observar, ¿sí? Y va a dibujar en 15 segundos 3 objetos que le voy a decir en este momento. Cuando yo digo páreme la mano, todos colocamos, por favor, en la pantalla lo que les indiqué, ¿de acuerdo? Va a dibujar 3 cosas en 15 segundos, a la 1, a las 2 y a la 3. Una casa, un árbol y una flor. Una casa, un árbol y una flor. Casa, árbol y flor. No, cada uno. No me raye ahorita en la pantalla. En una hojita suya va a ser correcto. Pégale por favor. Gracias, Maite. Ya, chévere. Les queda 5 segundos. 4. Gracias. Mijos, ¿cuál es el nombre allí? Manuel. Manuel, gracias Manuel. Gracias. Brian, gracias. Pégale un poquito más para que el resto pongamos a la 1, 2 y 3 vamos a colocarle toditos en la pantalla. Y vayan observando, por favor, todos. Ubíquenle. Y vamos a hacer un proceso de observación. Evaluación es observar. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Si se dio cuenta, por favor, va a ver esto. Mire. Posiblemente usted hizo esto. Usted dibujó una casa idéntica a esta. Un árbol idéntico a este. Y una flor idéntica a esta. Entonces la pregunta que yo me hago es, si habemos personas de aquí que yo tengo sobre los 50, ya estoy en una edad avanzada. Hay personas que pueden estar en los 40, en los 30, en los 20 y algo más, pero terminamos haciendo lo mismo. Entonces quiero preguntarle a Alexander Gallegos, ¿qué respuesta me daría frente a esto? Porque si tenemos posiblemente algunos compañeros docentes estudiaron en colegios o en escuelas particulares, posiblemente ustedes estudiaron en instituciones particulares, posiblemente hay personas que tienen más de 50 o 60, pero terminamos haciendo lo mismo. Alexander, la pregunta es, ¿y por qué? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo digo que, retomando sus palabras, lo que usted dijo, son unos esquemas mentales que ya están establecidos o ya son definidos. Entonces, esas estructuras de pensamiento no van a cambiar, porque quizás ya funcionaron y piensan que van a funcionar con los demás chicos y lo siguen estableciendo, pero no se dan cuenta que nuevas generaciones van avanzando y todo avanza, pero ellos van retrocediendo. Muchas gracias. ¿El sistema de evaluación irá cambiando, por lo tanto? Compañeros, Anabel Tobar,
Todo va cambiando. La pregunta entonces es, ¿el sistema de evaluación también va cambiando? Yo creo que sí va cambiando, como se van innovando nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, también van nuevas formas de valorar a las personas. De Chévere, acuerdo a sus gracias. capacidades. Genial, Anabel, muchas gracias. Compañeros y compañeras docentes y compañeros jóvenes estudiantes. Gracias, Jairo. Muchísimas gracias si quieren compartir. Gracias. Yo considero que el tiempo fue lo que nos limita a dibujar ese tipo de respuestas. Porque si me dicen, si me dan a mí otra orden, me dicen dibuje su casa, dibuje o me dan más tiempo a mí para dibujar, me establecen una hora para dibujar, creo que no voy a salir con ese dibujo. Entonces, uno de los limitantes es el tiempo que está ahí. Entonces, uno por responder rápido la pregunta, se limita a muchas cosas. No hay la creatividad en cuanto a una respuesta. Genial, gracias. No obstante, lo que existe en nuestro esquema es lo que inmediatamente va a salir. En este caso, tenemos esos esquemas. Y esos esquemas vienen desde la primaria. Y si ponemos un color a los niños, que nos pongan el color, o en primero de básica, la flor, ¿qué color tiene la flor? Los pétalos rojos y el tallo verde. Y seguimos estableciendo esquemas de pensamiento. Lo mismo pasa en evaluación. Hay esquemas que están allí definidos. ¿Y qué es necesario para ingresar a esta locura que tiene que ver con la evaluación educativa? Ir cambiando esos esquemas y darnos otro tipo de posibilidades para la evaluación. Y aquí estamos para aquello. Estas ideas, por favor, estas ideas claves. Los procesos de evaluación también responden a nuestros modelos y esquemas de pensamiento. Y ahí hablamos de nuestro marco teórico. Si yo quiero tener un mejor proceso de evaluación, debo también tener un mejor marco teórico que me permita avanzar, definir, proponer, buscar nuevas alternativas. La evaluación estará en relación con nuestro enfoque pedagógico. Y jóvenes, para poder hablar de evaluación, posiblemente no veamos en estos días, pero sí recomendarles a ustedes que revisen lo que es los modelos pedagógicos, porque en función de los modelos pedagógicos también tendrán que alinearse los procesos o sistemas de evaluación. Y el Ministerio de Educación sacó como obligatoriedad en el 2019 en que todas las instituciones educativas tienen que generar su propuesta pedagógica institucional. Póngale ahí, por favor, PPI, propuesta pedagógica institucional, donde usted definirá desde allí cuál va a ser su enfoque de evaluación. Estoy claro hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque pedagógico va a definir el tipo de evaluación que yo aplique. Estamos hablando de elementos generales en este momento. Ya vamos a ir aterrizando. Y repito, 2019, el Ministerio de Educación establece un manual para la construcción de la propuesta pedagógica institucional, llamada o cuyas siglas son PPI, propuesta pedagógica institucional, donde ahí se definirá el enfoque pedagógico y por lo tanto el sistema de evaluación que usted va a alinearse. Los procesos de evaluación, eso ya estaba, existe bibliografía necesaria, hay que revisarla, pero principalmente aplicarla. Y vamos ya a lo que es lo macro, compañeros, lo macro. Y si es que alguien tiene, por favor, la opción de aportar, repito, con 1000 agrados aquello. A partir de la formulación de la nueva ley de educación, ¿sí?, empieza a generarse un nuevo cambio también y obligatoriedades a las distintas instancias para hacer un sistema de evaluación que sea integral. En el 2011, el Ministerio de Educación saca un acuerdo en el que cambia su sistema, su proceso de administración y cambia por procesos. 2011.
Y eso empieza a generarse una nueva estructura. Y esa estructura tiene como elemento fundamental lo que es la evaluación al sistema educativo en todos los niveles. Y aquí tenemos, y vayamos mirando por favor, y voy a ir explicando. Aprendizajes, evaluación para los aprendizajes, bajo dos áreas: el ser estudiante y el ser valer. Y allí, por favor, en el ser estudiante estará, podemos ir haciendo un gráfico ahí si está siguiendo el hilo de la explicación. En el ser estudiante va a ir de acuerdo y en concordancia con los niveles y subniveles del sistema educativo. Ojo, niveles y subniveles del sistema educativo. Y el ser bachiller, que será el último peldaño para evaluar el proceso pedagógico y el proceso académico. Repito la primera parte, lo que es el aprendizaje, evaluación al aprendizaje, bajo dos elementos: ser estudiante, que está en relación con el que toman las pruebas en INEVAL en cada uno de los niveles y subniveles. Tenemos en el subnivel elemental, y ahí vamos ahora con subniveles, que también tengo una diapositiva, pero hasta mientras me adelanto para tener la comprensión de esta primera parte. Subnivel elemental, que es segundo, tercero y cuarto. Termina ese subnivel elemental y en cuarto año hay la prueba ser estudiante, en concordancia con los estándares educativos. Luego vamos a la educación básica media, quinto, sexto y séptimo año. En séptimo es otra prueba, ser estudiante. Luego en décimo y por último terminamos en ser bachiller. Entonces la primera parte en aprendizaje es ser estudiante y ser bachiller. Entendido, clarito allí, ¿no es cierto? Vamos ahora con la parte profesional, al docente también. Primero inició con ser maestro, luego con ser profesional, después quiero ser maestro, después quiero ser directivo, quiero ser asesor y ser maestro para la recategorización. Todos estos elementos también tienen que ver con evaluación al desempeño docente. Entonces tengo aprendizaje y tengo a nivel profesional, pero también tengo de las instituciones educativas, y ahí aparecen los estándares de calidad educativa, dirigida para los maestros, dirigido para los estudiantes, dirigido para la infraestructura, para el nivel directivo, ¿no es cierto? Cómo administra el directivo su institución como tal. Entonces ahí están todos los elementos que están inmersos en el proceso educativo, van a ser evaluados. Pero también vienen los otros elementos que toma en cuenta el INEVAL. Las pruebas TERCE, antes era CERCE, luego se denominaron TERCE. Pero esas son a nivel nacional, las TERCE. Pero también tenemos a nivel internacional para medirnos internacionalmente. Y allí tenemos las pruebas PISA, ¿sí? Pruebas PISA. Los resultados no tan buenos, ¿sí? Hasta allí claros, todo el sistema educativo, por lo tanto, entra en lo que es este proceso de evaluación. Vamos para acá. Todo lo que se hace en el sector público, todo lo que se hace en las instituciones educativas, debe tener en forma obligatoria una fundamentación legal que lo sustente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro de los elementos claves. Y decía como elemento experiencial. Hay que poner mucho énfasis en esto, jóvenes y compañeros. Y hay que enseñar que nuestros estudiantes tomen mucha atención en estos elementos de tipo legal. Ya sabemos, ¿no es cierto? Ya hemos escuchado que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad. Y esta es una de las cosas que yo personalmente, cuando estaba de rector de la SUCRE, hacíamos mucho énfasis. ¿Por qué, compañeros? Ya vamos a ver, y jóvenes estudiantes, ya vamos a ver un elemento, por ejemplo, el artículo 205 del reglamento a la ley de educación, que también vamos a topar por allí algo.
determina que yo, docente, desde el inicio del año, debo dar a conocer los criterios de evaluación, hacer conocer a los estudiantes y a los padres de familia. El no conocer, hacerles conocer eso a los padres de familia, ya puede ser una sanción para mí como docente. Entonces, ¿para qué estarme complicando la vida cuando debo asumir y cumplir la normativa legal vigente? ¿De acuerdo? Entonces, en evaluación, también, jóvenes estudiantes, está ligado estrictamente con la normativa legal. Constitución de la República del Ecuador, artículos 11, 26, 35 y 47. No vamos a profundizar eso, vamos a dejar que ustedes tengan la bondad de revisar, pero tiene que ver con la obligatoriedad de inclusión, de equidad, de dar una educación de calidad, de ejecutar sistemas de evaluación que estén acorde con las necesidades educativas. Y ahí habla también en la Constitución de la República del Ecuador, necesidades educativas especiales, jóvenes, ustedes fundamentalmente. Y puedo ser ahí, puedo tener mis propios esquemas y modelos en función de la experiencia. Yo puedo planificar mal un objetivo. El vicerrector me va a enseñar a planificar o algún docente me va a enseñar a planificar. No va a haber sanción por eso. Yo puedo escribir mal una estrategia o ejecutar mal una estrategia metodológica o planificar mal una estrategia metodológica. Ahí me van a hacer una observación al interior de la institución. Pero el aplicar en forma inadecuada un proceso de evaluación me puede traer a mí sanciones. Y ya vamos a demostrar aquello, ¿sí? Por lo tanto, vayamos mirando, vayamos ejecutando, vayamos entendiendo, conociendo y profundizando. La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Revisemos en lo que tiene que ver con todo, obviamente, pero en este caso con lo que es la evaluación educativa. Otro elemento, el reglamento a la LOE. Vamos operativizando, vamos ampliando, vamos clarificando. Ya les han de haber dado a ustedes sobre la parte normativa, ¿no es cierto? El reglamento a la ley de educación. Pero también tenemos un instructivo, y ojo con lo que voy a indicar. Ponga mucha atención. Hay un instructivo para la aplicación de la evaluación. Esto no es de inventarse, esto es lo que hay que hacer es leer, entender, comprender y ejecutarlo. En derecho público, como tengo acá, hay que hacer lo que está escrito. La siguiente, instructivo. Esto comúnmente no se lo ha visto. Esto comúnmente en las instituciones educativas se le ha chantado, se le ha dado la responsabilidad al DC. Pero esta es una obligación compartida con cada uno de los docentes. Instructivo para la evaluación y promoción de estudiantes, ojo, con necesidades educativas especiales. Y aquí viene el problema, el no tomar en cuenta las necesidades educativas especiales. Nos puede traer complicaciones de tipo legal. En derecho público hay que hacer lo que está escrito. Listo, ahora vamos para acá. Ya hemos visto todos los elementos generales. Y ahora vamos a ir trabajando con cada uno de ustedes para ir consensuando algunos elementos que también se encuentran establecidos en la normativa, en el reglamento de la ley de educación, que está en el instructivo a la evaluación, también que están en los instructivos de planificación dados en el 2019 por parte del Ministerio. Es decir, hay los elementos teóricos dados por el Ministerio de Educación. En la actualidad tenemos el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia, donde también da mucho énfasis al concepto de evaluación formativa. Repito, entonces, tenemos esos elementos anteriores que había determinado. Por este momento, por la pandemia, tenemos dos tipos de currículos que el Ministerio de Educación está dando a conocer, que ha puesto énfasis. El uno, el currículo priorizado. Y el segundo, el currículo priorizado para la emergencia. En los dos casos, el proceso de evaluación que está determinado allí asume un rol protagónico.
donde ya no solamente es el docente el que define la evaluación, sino que hay elementos de autoevaluación y de participación de los padres y madres de familia en la evaluación. Ejemplo, portafolio docente, el padre de familia pone su evaluación, su calificación. ¿De acuerdo? Hay matrices que da el mismo Ministerio de Educación para poder realizar la autoevaluación. Es decir, los documentos existen. Entonces vamos para acá. Concepciones de evaluación del aprendizaje. Ahí tenemos algunas ideas, ¿no es cierto? Construyamos una definición. Vamos, cada uno, por favor, les quiero invitar a que construyamos. Tengo la palabra sistemático, tengo análisis de información, tengo recolección de datos, tengo descripción de la realidad, tengo toma de decisiones y tengo un proceso. Tratemos de irle ubicando cómo será lo más adecuado construir una definición de evaluación. Vaya escribiendo porque voy a preguntar a 3 personas y vamos a ir consensuando al respecto, ¿ya? A Cristina vamos a preguntarle. Cristina Chachalo, 1. Lisette Chicaiza, 2. Y José Guano, 3. Primero hágale, escríbale. Equivóquese, si tienen que equivocarse, equivóquese, arriésguese. Yo siempre les digo a mis estudiantes, arriésguese, nadie le va a llamar la atención, es para aprender todos. Yo tengo 32 años de servicio docente y les prometo, jóvenes, les prometo, compañeros, todo el día tenemos algo que aprender y hay que desaprender también muchas de las cosas que han estado en nuestro esquema allí, ¿no es cierto? Y es bueno desaprender. Así que, Cristina, Lisbeth y José, vamos a ver, ¿quién tiene de los 3? Porque los 3 van a decir, ¿ya? ¿Ya, Cris? ¿Un poquito más de tiempo? Bueno. No, a ver, sí, ya, más o menos. A ver, no, más o menos, a ver. La palabra más o menos no debe existir jamás en mis estudiantes. Jamás. Lo que pasa es que sí la tengo, pero la escribí así al apuro para que no se me vaya la idea. Entonces estoy viendo así más o menos. Pero jamás me digan más o menos, porque lo más o menos es tibieza, es mediocridad. Y no importa que esté equivocado, pero con la convicción de que está usted dando a conocer, ¿no es cierto? Esa es su idea, ese es su criterio, por lo tanto, es lo más válido que podemos tener el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A ver, yo puse, o sea, utilizando las palabritas, ¿no es cierto?, que están ahí, que es un proceso sistemático que describe la realidad mediante el análisis de información y recolección de datos para tomar decisiones. Chéverazo, gracias. Ya, profe. Vamos a ver qué dice No le tengo, porfa. Entonces, mientras tanto, José, vamos a ver. Aunque, bueno, creo que tiene similitud con lo que mencionó la compañera al inicio, pero bueno, trataré de ponerle en mis palabras. Yo le entendí como viene a ser un proceso sistemático que en primera instancia realiza una recolección de datos para posterior a ello pasar a un análisis de información, de la cual se va a describir la realidad y al último se va a hacer una toma de decisiones con base en los resultados de todo el proceso. Chéverazo, bastante bien, bastante coherente. Y ahora sí, ¿quién faltaba? Lisbeth, ya, yo tengo esto. Es un proceso de análisis de información sistemático que describe la realidad de la recolección de datos y la toma de decisiones. Chéverazo, vamos a ver. Vamos. La evaluación, jóvenes. Toda evaluación es un proceso. Y a veces nos desgastamos en el concepto proceso y decimos proceso educativo, pero para que sea proceso debe tener algunas características, ¿no es cierto? ¿Sí? No digo proceso porque se me ocurrió, no, proceso tiene algunos elementos.
Es un proceso que dice sistemático. ¿Qué significa, Jennifer, para usted la palabra sistemático? Yo voy a dar la parte de proceso con un gráfico allí. Jennifer Chávez. Sí, profe, sistemático, ¿verdad? Para mí sistemático es que sigue un conjunto ordenado de normas o principios. Pasos, procesos, actividades, ¿no es cierto? Chévere. ¿Qué más dice? Es un proceso entonces sistemático que permite recolectar datos. Jóvenes, el primer elemento del proceso de evaluación es recolectar datos. La mayor cantidad de datos. Y de todo lado. ¿Sí? De todo lado. Desde el estudiante, desde el padre de familia, desde el contexto, desde la institución educativa, cuáles son los elementos que está ofertando la institución educativa, cuáles son los recursos que tiene la institución educativa y que inciden o no inciden en el sistema educativo, en los aprendizajes. Con esa recolección de datos que hago dentro del proceso de investigación, ¿no es cierto, jóvenes? Es análisis de la información para describir la realidad, pero fundamentalmente no es para sancionar, es para tomar decisiones, y ahí viene el otro término, sistémicas. Decisiones sistémicas. No solamente un elemento, no solamente un elemento. No solamente es el docente el culpable, porque eso es lo que comúnmente pasa, ¿no es cierto? El docente es el culpable. Es que el 80%, 90%, no es solamente el docente. Hay toda la gran cantidad de factores que es necesario identificar para poder tomar las mejores decisiones. Listo. Chévere, entonces tienen 20 sobre 20 en esta primera parte. A ver, aquí tengo otro. Vamos a ver. Formemos otra definición con este. Es otro que tenemos, esto está establecido en el artículo 184 del reglamento a la ley de educación. Tenemos esto, ¿sí? Pero a ver, vamos a este es mucho más completo y está ligado a la normativa. Validez, ética y participación. Reflexivo, sistemático, proceso. Un proceso reflexivo. Vaya mirándole. Un proceso reflexivo. Atiende el contexto. Si quiere una ayudita, artículo 184 del reglamento a la ley de educación. Realmente quiero agradecerles porque más jóvenes prendieron su cámara. ¿Faltan más? Por supuesto que sí, pero poco a poco vamos a ir logrando en esta semana. Es importante también mirarnos. ¿Sabe por qué? Usted como docente va a mirar las caritas de sus estudiantes. Algunos van a poner así, ¿no es cierto?, en la inquietud, los ojitos a saltar. ¿Y ahora cómo es esto? Todos esos elementos le van a permitir en el camino a usted hacer algún tipo de refuerzo o consideración específica, porque tal o cual estudiante no está satisfecho con su aprendizaje, ¿no es cierto?, con su enseñanza. Listo, vamos a ver. Diana Carolina nos va a ayudar. Diana Carolina nos va a ayudar. Gracias. Vamos también a ver a Shirley Basurto. 2. Yo voy a registrar aquí porque yo me sé olvidar, les cuento yo. Diana. Profe, si me puede dar una prórroga un ratito porque aún le estoy armando al concepto, por favor. Por supuesto, por supuesto. Era Diana, era Shirley y vamos a ver un varón. Gabriel, por favor.
Ya, vamos a ver. Diana, Shirley o Gabriel. ¿Quién se anima de los tres? Ya, Diana. Verá que estaba planificado máximo hasta las 7. Si no nos vamos más tiempo y todos tenemos que seguir en otras actividades, verán. Vamos a ver, Diana. Y ya, profe, bueno, me faltaron unos dos partecitas, pero bueno, puse la evaluación estudiantil es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso que se rige por principios de validez, ética y participación para la indagación de la realidad en un contexto explícito e implícito. Ya, listo. Chévere. Gracias, Diana. Muy bien. Shirley, vamos a ver. Noches con todos. Bueno, la verdad que, bueno, lo puse así. Es un proceso sistemático, reflexivo y riguroso que se rige por principios de validez, ética y participación en lo explícito e implícito y que atiende al contexto de la indagación de la realidad. O sea, me quedé ahí. No sé. Puede ser. Hay algo que puede ser mejorado. Vamos a ver. Y terminamos con Gabriel. Me imagino que soy yo, ¿verdad? Porque no sé si habrá más Gabrieles. Gabriel Parra. Ya, entonces soy yo. Ya, bueno, le fue como toda evaluación educativa. Es un proceso sistemático, en el cual es reflexivo bajo los principios de ética y participación que atiende al contexto tanto explícito e implícito para indagar en la realidad. Ya, hay un poco de sintaxis, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿cómo queda así? Vamos mirando. Esto está relacionado, repito, con el artículo 184 del reglamento a la ley de educación. Dice, es un proceso, es lo mismo que arriba, ¿no es cierto? Proceso, reflexivo. ¿Por qué será reflexivo? ¿Por qué, Ángela? ¿Por qué será reflexivo? Ángela García Naranjo. Ángela García Naranjo. Me dejó la cámara allí, sin la cámara y se me fue, no creo. A ver, vamos a ver. Erika Caiza. Vamos a ver. ¿Qué significará el término reflexivo? ¿Me escucha? Sí. Sí, ya. A ver, primero, buenas noches. Un gusto verles a los siempre. Bueno, para mí lo reflexivo en cuanto a la educación es que eso nos permite ver tanto los aciertos y los desaciertos que tenemos como docentes. Ya se le está perdiendo el audio. Háblenos más fuerte, vamos. Que como docentes la parte reflexiva nos permite ver los desaciertos y aciertos que estamos teniendo en cuanto al proceso educativo. Entonces esta reflexión nos va a permitir crear nuevas estrategias o tomar nuevos ríos para la enseñanza. Eso se refiere para mí a lo reflexivo. Chévere, gracias. Sistemático ya está allí. Riguroso, Brian Castelo. ¿Qué significará riguroso? ¿Por qué riguroso? Si yo puedo coger y nacimiento es súper chévere, le voy a poner 10 sobre 10, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si es que yo ya les conozco a mis estudiantes. No, porque estos procesos de evaluación no deben hacerse de una manera banal ni superflua. Es más, este proceso debe ser riguroso porque hay que tomar en consideración varias situaciones para poder llegar a tomar una decisión. No hay que hacerlo así a la ligera. Genial, súper chévere, gracias. Indagación de la realidad, Mónica Arcos. Indagación de la realidad. ¿Por qué?
Mónica. Mónica Arcos. ¿Por qué indagación de la realidad? Porque nos permite ver la realidad del estudiante, o sea, nos permite o debemos nosotros indagar en lo que pasa con el estudiante, y esto nos lo da la evaluación, porque además de intentar tener un puntaje o esas cosas, estamos evaluando el conocimiento, si hay destreza, si llegamos al estudiante o no, y si las capacidades fueron dadas o no. Entonces esas cosas nos permiten indagar en la realidad del estudiante. Listo, gracias. Víctor Aguilar. Rematemos de todo lo que está al complementario a esta definición de evaluación. Ayúdenos, por favor. A ver, vamos a ver. Víctor Aguilar, ¿estaba? Sí. Me repite, no les escucho bien. Ya, tenemos ahí que la evaluación es un proceso reflexivo, sistemático, riguroso de indagación de la realidad. Y vamos a ir viendo, atiende al contexto, es de implícito explícito, se rige por principios, validez ética y participación. Vamos a rematar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted piensa respecto a estas 4 ideas que sustentan una definición de evaluación? Aquí en lo que es la evaluación, en primer lugar, ese todo es un proceso que debe estar regido a través de normas y reglas, ¿no es cierto? Las mismas que se deben cumplir, pero también que nos manifiesta que se debe preguntar, ver qué es lo que sucede en el centro educativo, tanto interno también se atiende. No sé si es mi internet. Aló. Es del compañero. ¿Me escucha? Ahí se le está escuchando bien. Se estaba cortando entonces, en forma intermitente. Vamos a rematar entonces, ¿ya? Atiende al contexto. No es lo mismo los procesos de evaluación. Que manifestaba que evaluación. Siga, por favor. Un proceso basado en Listo, vamos a terminar con esta explicación. Atiende al contexto. Vamos a pedir al compañero que vamos a seguir, que nos disculpe, tenemos que avanzar, ¿de acuerdo? Atiende al contexto. No es lo mismo los procesos que se ejecuten en un colegio con ciertas facilidades, con ciertos recursos, que lo que se utilice y se aplique en otra institución educativa. Que es verdad que hay que estandarizar mediante las pruebas, que el INEVAL estandariza aquello. Pero ese es uno de los problemas que una de las señoritas estudiantes decía al inicio, que cogió pruebas estandarizadas, no importó absolutamente nada y ingresan los que tienen mejores posibilidades, marginando a una gran cantidad de jóvenes estudiantes. Elementos clave, lo que decía Cristina, validez y ética y participación. Y cuando hablamos de participación, el nuevo enfoque educativo es que todos participen en este proceso de evaluación. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la base legal donde estaba estructurado aquí. ¿Sí? Esta parte me interesa explicar, jóvenes, me interesa explicar. Mire, cuando decimos que la evaluación es un proceso y todo proceso tiene elementos. Y entonces usted entiende cuáles son los elementos de la evaluación.
tenemos entradas. Todo proceso tiene entradas. Todo proceso tiene actividades. Todo proceso tiene salidas. Repito, todo proceso tiene entradas, tiene actividades y tiene salidas. Apliquémosle a lo que es el proceso de evaluación. ¿Cuáles vendrán a ser las entradas para aquello? Puede ser una evaluación diagnóstica, correcto. Al inicio, todo aquello que me permite entrar con ese proceso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades aquí en el proceso intencionado vendrá todo lo que es la evaluación formativa. Y las salidas, tendremos la evaluación sumativa. Pero también hay otro elemento que tiene que ver con el refuerzo y la realimentación. Y significa, ¿qué es lo que estoy haciendo no adecuada? Posiblemente los procesos de la metodología, posiblemente el currículo, posiblemente los recursos que yo voy utilizando no son los adecuados y por lo tanto tengo que ir haciendo una evaluación. Evaluación formativa, evaluación sumativa, pero parto de una evaluación diagnóstica. Entonces ahí es proceso. Y eso tiene obligatoriamente responsables. Todo proceso, vayamos poniendo allí por favor, porque a veces utilizamos mal el término o no usamos completamente el término proceso. El término proceso tiene elementos, entonces entradas, tiene actividades y tiene salidas. Aparte de eso tiene responsables. Entonces, ¿quién es el responsable de ejecutar determinado proceso de evaluación? Y ahí vamos a ver los agentes. Por eso entonces encontramos la relación de los agentes de la evaluación. Porque hay responsables de hacer cierta evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cuando digamos proceso, tiene que ver con esos elementos. Tiene que ver también con tiempos para poder ejecutar. Y ahí viene otro de los elementos que le clasifica a la evaluación. ¿Estamos claros? Entonces todo proceso tiene estos elementos. Y ahí vamos a mirar en el reglamento. Vamos a ver los propósitos de la evaluación. Este es otro de los elementos. Mire, por favor, y hay algunos que no corresponden a esta categoría de los propósitos de la evaluación. ¿Cómo determina la parte legal, la parte teórica de lo que... Propósitos de la evaluación. ¿Mejorar la gestión? ¿Servirá para mejorar la gestión? ¿Servirá para orientar el proceso? Una cosa es lo que yo planifico, digo voy a llegar a esto, ¿no es cierto? Esa es mi planificación. Diseño mi planificación y digo voy a llegar hasta allá. Pero entre lo ideal y lo real, ¿no es cierto? Se puede dar una desviación allí. Y es necesario eso, ir controlando entre lo ideal y lo que vamos nosotros ejecutando para llegar a ese ideal. ¿Servirá para controlar la disciplina, la evaluación? ¿Servirá para ejercer poder? ¿Será para registrar cualitativa y cuantitativamente? ¿Será para promover el año? ¿Será para realimentar? ¿Para estimular? ¿Para sancionar? ¿Para valorar potencialidades? ¿Para qué será la evaluación? ¿Para qué implico la evaluación? Usted va a señalar, identificar cuáles, ¿no es cierto? Escribe, por favor, cuáles no serían los propósitos reales de una evaluación potencializadora. ¿Sí? ¿Cuáles no serían? Y vamos a ir preguntando. Primero piense, repiense, analice y vamos a ir indicando, ¿ya? Emily nos va a ayudar, ¿no es cierto? Seleccionando una que no sea dentro de la categoría de una evaluación potencializadora. Otro va a ser Víctor Aguilar. La otra vamos a ubicarle a
Lisette Ceballos. Rafaela Torres. Y si es que hay algo más, alguien dice, hay algo más. A ver. Vamos con Víctor, ¿era? Sí. Dígame. A ver, ¿cuál de esas no correspondería a una evaluación potencializadora? Una de ellas sería ejercer poder. Ejercer poder, por supuesto. En la evaluación, desde el punto de vista de la escuela tradicional, se ha manejado el poder del docente versus del estudiante. Y creo que eso hay que cambiar, correcto. Vamos a ver, Lisette. Ya, la que para mí no es sancionar. Sancionar, ¿por qué no es sancionar? Cuénteme. Porque yo creo que una evaluación es más para estimular, para valorar potenciales, para poder registrar las cualidades cuantitativas y cualitativas del estudiante, más no para sancionar o dar un castigo. Chéverazo. Muchísimas gracias. Emily. Otra que considero que no es solo promover de año, ya que la evaluación no está enfocada únicamente en esto, sino en poder actuar en cuanto a la adquisición del conocimiento de los estudiantes, no solo de la mera nota, sino de cuánto saben para adquirir esa nota. Muchísimas gracias, muy bien. Rafael. También para mí no es lo que es controlar disciplina, porque mediante la evaluación tú más bien ves habilidades, conocimientos, destrezas y no el aspecto disciplinar. Listo, chévere. ¿Algo más? Vamos a ver cuáles son las respuestas. Sancionar, correcto, coincidimos. Solo promover, coincidimos. Ejercer el poder, para nada. Controlar la disciplina. Por lo tanto, un elemento cuyo propósitos están definidos también en el reglamento de la ley de educación es mejorar. Hablamos la gestión institucional y hablamos también la gestión de aula. Orientar hacia dónde deben irse planificando cada uno de los elementos que nos permitan, hemos fallado en esto y por lo tanto vamos a ir corrigiendo, vamos orientando, vamos a tener un norte. Vamos también allí en el propósito, tiene que ver con registrar cualitativa y cuantitativamente los datos existentes. Realimentar dentro del refuerzo. Ya vamos a ir mirando en las notas cómo hay que hacer refuerzo inmediatamente que existan notas menos de 7. Cómo tenemos que atender los casos de necesidades educativas especiales. Pero fundamentalmente tiene que estimular el efecto Pigmalión, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que nuestros estudiantes son malos, vamos a tener estudiantes malos. Pero si vamos con esa mentalidad desde el primer día de clases, yo me acuerdo que una de las señoritas de estudiantes les decía, porque decía, este paralelo ya me tiene loca, no, ya quiero entrar a dar mi práctica, pero ya sé que me va a ir mal. Si cambiamos nosotros el discurso, si estimulamos, si valoramos las potencialidades de los estudiantes, ellos van a responder en la medida en que nosotros queramos responder. Y vamos a terminar el día de hoy con estos elementos, con esta explicación, ¿ya? Tipos y modalidades de evaluación. Y de igual manera esto está relacionado, vamos a conjugar aquí dos elementos. La parte legal en el artículo 186 que habla fundamentalmente de las finalidades y propósitos, lo que se encuentra en la primera instancia, en la primera clasificación. Artículo 186, ahí es lo que determina el reglamento a la ley de educación sobre este particular. Pero tenemos allí, y vamos a ir relacionando cuáles son estos elementos que se van dando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos allí los tipos y modalidades de evaluación. El primer
La primera clasificación es por la finalidad o los propósitos. Y decimos, diagnóstica, esta será al inicio del año. ¿Cuál será el propósito fundamental? O al inicio de una unidad, ¿cuál será el propósito fundamental de esta evaluación? Es conocer, comprender, entender cuál es el nivel de conocimientos, de destrezas, de competencias desarrolladas por mis estudiantes. Y por lo tanto, a partir de eso, yo diseño mi planificación. En función, ahí sí, de realidades, en concordancia con lo que dice la definición del contexto, de mi realidad. La formativa, la que se le hace durante el proceso. En una hora de clase, ¿puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Durante el transcurso de la unidad didáctica, por supuesto que sí. Durante el año, por supuesto que sí. Esa me permite ir corrigiendo en el proceso, según cómo voy avanzando. Y la sumativa tiene que ver al final, fundamentalmente, que está relacionada también con la siguiente, ¿no es cierto? Mientras el uno es propósito, la otra también está ligada con los tiempos. Según el tiempo, la evaluación puede ser inicial, que va en relación con la primera, con la diagnóstica. Procesual, que va relacionada con la segunda, que es la formativa. Y la final está relacionada con la sumativa, que es para promoción o para avalar esa unidad didáctica o ese proyecto o esa experiencia, dependiendo de cuál sea el nivel y el tipo de planificación que hayamos realizado. Según el agente, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Especialmente, verá lo que digo, especialmente, la coevaluación y la heteroevaluación estará relacionada con la evaluación formativa. Repito, según el agente, tengo autoevaluación cuando yo evalúo. La coevaluación cuando un similar se evalúa. No se evaluamos entre estudiantes. La heteroevaluación es la que el docente o quien tiene el conocimiento, quien ha desarrollado ese módulo, ejecuta la evaluación. Para la coevaluación y la heteroevaluación, fundamentalmente están relacionadas con la evaluación formativa. Y vamos a la otra, el referente interno y externo, es decir, quién va a ir a ejecutar ese proceso de evaluación. Y hablamos del interno, que puede ser el docente, que puede ser la autoridad, por supuesto, pero interior de la institución. Ese queda en el claustro institucional, en la institución mentalmente. Pero hay otro tipo de evaluación que es el externo, el que está relacionado con la evaluación a la institución, que estaba en una de las diapositivas cuando indicamos que es por el aprendizaje, es por la parte profesional, es la institucional. ¿Se acuerda que poníamos la parte institucional allí? ¿Quiénes realizan la evaluación externa? Realizan el Ministerio de Educación mediante los auditores. Entonces, ¿qué hace el auditor? Viene, evalúa. ¿Puede entrar al aula de clase? La respuesta es sí. ¿Puede observar procesos áulicos? La respuesta es sí. ¿Qué hace el auditor? La ficha respectiva de observación al proceso de clase. O la evaluación de los estándares de gestión educativa. El cumplimiento es, ¿tiene o no tiene? ¿Sí o no? Esa evaluación que la hace el auditor la pasa al asesor educativo. El asesor educativo lo que realizará es un plan de intervención en concordancia con los resultados dados por el auditor. Y si es que hay que ingresar mucho más tiempo en el aula, hay el mentor. Y el mentor es el encargado de hacer el acompañamiento. Entonces, ahí vamos diferenciando claramente. Entre el interno, cualquiera que lo haga, puede hacer
El vicerrector, sí, puede hacer el vicerrector, está en la competencia hacer esa evaluación. Puede hacer el docente, sí, para sus estudiantes, por supuesto que sí. Lo externo es aquello que viene por parte del Ministerio de Educación. Esta diapositiva es lo que había explicado, diagnóstica formativa y sumativa, y nos vamos a quedar allí para el día de mañana continuar con la temática, ¿no es cierto? E ir haciendo algunos ejercicios. La parte casuística es súper importante para que usted pueda tener la claridad de cuál va a ser su rol primero, rol de capacitador, ¿no es cierto? De orientador, pero el rol que usted tenga ya cuando ejecute su práctica profesional. El conocimiento de la normativa, el conocimiento de los procesos de evaluación le va a permitir a usted desempeñarse en forma efectiva para que sea un docente de clase A. Porque los estudiantes de la Universidad Central son estudiantes clase A, que tienen su liderazgo, que van a transformar, que van a aportar, que van a cuestionar, que van a proponer, pero fundamentalmente que en función de valores y principios van a actuar. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí, José Luis, si es que hay alguna pregunta de lo que hemos trabajado el día de hoy, con 1000 agrados. El resto vamos a ir registrando las preguntas para cuando sigamos desarrollando hasta el final, vamos a ir viendo si es que han sido resueltas sus inquietudes, si es que no, damos un espacio de debate, de participación específica ya sobre determinados temas en forma puntual. ¿Sí? Hasta allí, estimado amigo José Luis y jóvenes estudiantes y compañeros docentes. Muchas gracias, Richard, por este tiempo que nos ayudas con este proceso. Para cerrar, jóvenes y compañeros docentes, ¿hay alguna inquietud del tema visto hasta hoy? ¿Hay preguntas, inquietudes? O si no, cerraríamos y para mañana con el mismo link vamos a ingresar a la misma hora por el mismo canal. Si hay alguna pregunta, está el compañero a disposición. Caso contrario, de mi parte, Richard, y de parte de los compañeros docentes, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. ¿Profe? Sí, adelante. Yo tengo una pregunta más bien, una duda. De acuerdo al programa que nosotros vamos a realizar, nos enfocaríamos en la normativa legal LOES, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces creo que sí sería necesario profundizar un poco al respecto de esa normativa. Sí, el mismo sílabo que ustedes tienen es el similar al sistema de evaluación que nosotros manejamos en carrera. Eso me supongo que Richard poco a poco ya les irá explicando la forma de cómo vamos a evaluar en este semestre. Es igual al semestre anterior como manejamos en las carreras, entonces eso se irá dando en el proceso de la capacitación. Chévere, buena la sugerencia. ¿Alguien más? No obstante, estoy con el micrófono. Sí, sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí. Sí, Richard. Soy joven también, joven estudiante. Lo que estamos explicando, si usted puede observar aquí, ¿sí? En las presentaciones estamos sacando el extracto de lo que determina la misma normativa. Es decir, si ustedes desean este material, obviamente habrá que conversar también con el magíster Pablo Romo, ¿no es cierto?, para entregarles este material. Y aquí tenemos, ¿no?, lo que está aquí explicado en los ejercicios que van realizando. Tenemos ya, es decir, decimos proceso, el artículo 185 también estoy ubicándole allá para que ustedes a los artículos en forma específica de lo que estamos el día de hoy hablando. Pero hoy estamos explicando en función de la base legal existente, ¿de acuerdo? Está allí en la misma base legal, ¿de acuerdo? Gracias, José, por la pregunta y la inquietud. ¿Alguien más? Buenas tardes, profe Richard.
Siga adelante. Hola, Alison, qué gusto. Profe, yo quería hacerle una pregunta, como siempre. En el proceso de evaluación, ya que usted mencionó que los profesores pueden ser los que se evalúan entre ellos y también las autoridades externas, así como mencionó en los dos tipos de evaluación. Yo quisiera saber si es que, digamos, los padres de familia cumplirían un rol importante en la evaluación, tanto como para el docente, o influiría algo en una evaluación externa. ¿Podría ser el caso? Hay el gobierno escolar, Alison, gobierno escolar que se conforme en las instituciones educativas, cuyo propósito tiene como propósito fundamental es velar que se cumplan con los estándares de calidad. Hay un elemento que se llama la silla vacía, ¿ya? Se reúnen el rector, y el rector no dirige, ojo, ahí no dirige el rector. Está conformada por el rector, está conformada por un docente electo por la Junta General de Directivos, por un padre de familia y un estudiante. ¿De acuerdo? Entonces ellos determinan y hacen el seguimiento también de los elementos, de los estándares de calidad que deben aplicar la institución educativa. Y hay una instancia que se llama silla vacía. Si por ejemplo Alison es madre de familia y quiere estar allí, tiene la opción de solicitar para el análisis de ese tipo de situaciones. Allí, dentro del cumplimiento de los estándares, el gobierno escolar tiene la obligación de hacer la evaluación a todo nivel. ¿De acuerdo? Entonces, sí está inmerso en aquello, en esta normativa existente en la actualidad. Sí, Alison. Muchas gracias, profe. Ya. Gracias, Richard. ¿Alguien más? Listo. Pueden quedar muchas dudas, jóvenes. En el camino vamos a ir analizando y también vaya profundizando usted. Los primeros elementos que les indiqué son claves, jóvenes. Constitución, lea la Constitución en la parte de educación, léale. Léale la LOEI en los artículos relacionados con la evaluación educativa. Pero más ampliado se encuentra en el reglamento de la ley de educación. Recuerde que la pirámide determina, ¿no es cierto? Mientras más voy bajando, más van operativizándose las cosas, más van clarificando las cosas. Y si es que no está claro allí, para todos ustedes jóvenes, vayan mirando los instructivos de evaluación. Ahí también se encuentran otros elementos que van clarificando. ¿De acuerdo? Entonces, tiene usted toda la base legal para poder clarificar. Hay manuales que también en cada uno de los textos que saca el Ministerio de Educación se encuentra allí, por ejemplo, lo que es la evaluación, los tipos de evaluación. Casi todos los documentos del Ministerio hacen énfasis en aquello, ¿sí?